Muy bienvenidas y bienvenidos a todos a la serie de seminarios de corrupción e impunidad. En esta sesión 10, titulada Cuando el sistema judicial es insuficiente, estrategias penales versus redes criminales. Este evento es organizado por el Centro para México y América Central del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia en Nueva York y también con el Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. La serie, que lleva ya 2 años, es un foro que reúne expertos y profesionales que representan diversas perspectivas sobre problemas sociales complejos que contribuyen a la proliferación de la corrupción y de la impunidad. Lo que buscamos es fomentar diálogos no convencionales que exploran metodologías innovadoras y con impacto social. Y en esta sesión discutiremos la efectividad de las estrategias punitivas, pasando precisamente por los procedimientos de investigación, de sanción, la privación de la libertad de personas involucradas en redes de actividades ilícitas y criminales. Nuestros ponentes presentarán diversos hallazgos, empezando por Harald Baxenegger, que analizará los datos con análisis de redes que ilustran la complejidad de estas redes criminales en los casos de Guatemala. Como un ejemplo, una integración de los múltiples actores interconectados a múltiples delitos. El abogado Rothman Pérez, exfuncionario de la Fiscalía General de Guatemala, expondrá las barreras y limitaciones del sistema penal acusatorio cuando se intentó desmantelar las redes de Guatemala durante el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG. Y finalmente, el exministro de la Suprema Corte de Justicia de México, José Ramón Cosío, hablará sobre las dificultades de los sistemas judiciales para enfrentar, por medio del combate punitivo, a las redes complejas criminales en los ambientes altamente violentos y corruptos. Para aquellos que nos están acompañando por primera vez en esta serie de seminarios, bienvenidas y bienvenidos. Comenzaremos con una primera ronda de intervenciones de nuestros ponentes, seguida por una segunda ronda para profundizar con las ideas y discusión. También incorporaremos en ese momento algunos de los comentarios y preguntas que se generen en la sección de preguntas y respuestas, por lo que les pedimos amablemente que usen esa sección en la plataforma. Comenzamos entonces con la intervención de Harald Baxenegger. Él es investigador en la Universidad de Masaryk. Ahora nos acompaña desde Viena y él ha vivido por más de 20 años en Guatemala y es el primer científico en aplicar análisis de redes de datos de casos judicializados. Mi colega José Nicolás Carloquillo, estamos actualmente colaborando con él en una investigación sobre este tema. Así que, Harald, te cedo el uso de la voz y puedes compartir pantalla cuando estés listo. Muy bueno, muchas gracias Isa por la invitación y por tener la posibilidad de compartir aquí con los colegas. Bien, mi tema son las redes criminales y quiero precisamente abordarlo desde 2 enfoques. La primera, hablar rápidamente qué son redes criminales, porque hablamos de la complejidad, y el segundo enfoque precisamente un análisis de las estrategias de persecución penal. Primero, ¿por qué hablamos de redes complejas? ¿Por qué de complejidad o de sistemas complejos? Bastante sencillo en términos de que tenemos múltiples actores que interactúan entre sí y que siguen normas o reglas específicas, y a partir de esta interacción se desenvuelve un comportamiento no previsto, no lineal, que no se puede prever por las partes aisladas. Es una lógica de autoorganización con propiedades emergentes. El comportamiento que surge de esta interacción compleja es distinta y resalta también sobre todo por su capacidad de adaptación y de resiliencia en estos sistemas. Entonces, cuando hablamos de complejidad no nos referimos porque son muchos actores, sino que hablamos de este proceso mucho más complicado. En Guatemala
hemos visto en este ejemplo, que es un estudio que hicimos en el año 2019, se refleja la red criminal en Guatemala que operó entre 2011 y 2015 alrededor del partido gubernamental, Partido Patriota, en ese entonces. En, en esta red utilizamos 8 casos judicializados por CICIG y FESI y quisiera resaltar algunas características. Uno, la multiplicidad de actores en esta red, aunque son de alguna manera similares, tienen características específicas. Algunos actores son actores públicos, otros son actores privados, y esto es una diferencia importante. Y en esta red vemos también que en color naranja, altos funcionarios del Ejecutivo, en color rojo desde el Legislativo, en color azul desde el sistema de justicia, en color amarillo, operadores de alto nivel que interactúan entre lo público y lo privado, y mandos operativos que son mucho más, digamos, ejecutivos en su quehacer. La interacción también puede tener múltiples características, porque o intercambian información o toman decisiones, o hay flujo de recursos, o hay violencia o cooperación o coordinación. En total, esto puede darse en la formalidad o en la informalidad, puede darse también en la legalidad o en la ilegalidad. Generalmente eh, utilizan ambas uh, uh, vías de interacción y sobre todo en función de una finalidad que es al final de cuentas ilegal, pero en función de poder, influencia y privilegios, en función de mantener eh, la impunidad y de lograr la reproducción de esta complejidad de la red. La CICIG lo conceptualizó en forma de redes político-económicas lícitas. Es un concepto que precisamente recopila ese enfoque desde lo público y privado, de lo adaptativo, de lo mixto que son esas entidades, de su interacción en lo formal e informal y su finalidad hacia el enriquecimiento del poder y la impunidad. Es un concepto que surge, digamos, a partir del fenómeno que conocemos en Guatemala como SIACs, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, que es una herencia de la guerra y que han transmutado en Guatemala para convertirse en este tipo de redes ilícitas que distorsionan la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho. Y precisamente en la actualidad también persisten y subyacen en la realidad nacional. Y esto plantea precisamente desafíos, ¿no? Obviamente desde el punto de vista desde la complejidad, no por lo grande, sino que por sus cualidades desde el sistema complejo. También la corrupción es un medio, no es un fin como tal. No se trata del simple abuso de poder para beneficio propio o particular, sino que de un sistema criminal mucho más complejo que se produce y reproduce en las asimetrías de riqueza y poder y con la capacidad de generar impunidad. Y las estrategias para perseguir, desmantelar y frenar este tipo de criminalidad por las vías de la persecución penal y judicialización, pues generalmente encuentra grandes limitaciones y desafíos. Y esto es precisamente el tema que quiero abordar en esta segunda parte con las estrategias de persecución penal. Y es aquí precisamente la pregunta que nos convoca y quiero abordarlo desde la lógica o desde el análisis también del caso de Guatemala y los casos de CICIG y FESI
entre el año 2007 y 2019. Es precisamente la investigación que trabajamos en conjunto con Isa y con José Nicolás. Y es un trabajo en camino y un desafío muy interesante. Nuestra base de datos incluye 110 casos trabajados y judicializados por el Ministerio Público y la CICIG entre el año 2008 y 2019. Estos 110 casos involucran un total de 1.270 personas acusadas. En la parte izquierda arriba, en las diagramas de barra, observan la temporalidad, una tendencia de incremento en el número de casos por año, con la excepción de 2013 y 2014, la etapa de mayor impacto, digamos, judicial y también político entre el 2015 y 2018. Los casos se dividen o las clasificamos por tipos, distintos tipos de casos, más o menos la mitad de casos en color gris son casos de corrupción en la administración pública, alrededor del 15% corrupción judicial, en azul o celeste, en verde casos de crimen organizado y luego también de narcotráfico, de financiamiento electoral ilícito y de evasión fiscal y defraudación aduanera. Al lado derecho vemos la red, la interconectividad de estos casos con las personas. Es un análisis bastante, digamos, evidente. Una persona que pertenece o es acusada en dos casos conecta estos casos y se conforma esta red. Se observa también que más o menos la mitad de los casos está interconectados de esta manera y esto conforma precisamente el universo de análisis para, para reflexionar sobre la estrategia de persecución. Pero como nuestro enfoque de analítico es precisamente esa estrategia de persecución penal, enfatizamos sobre todo en el delito y la vinculación del delito con las personas. La base de datos tenemos 76 distintos delitos: lavado de dinero, fraude, cohecho, asesinato, abuso de autoridad, etc. 29% de estos delitos son de corrupción, 71% otro tipo de delitos. Esos delitos provienen de 9 leyes distintas, sobre todo del Código Penal, pero también de la Ley contra Delincuencia Organizada, Ley contra la Corrupción, Ley contra la Narcoactividad, y afectan a 14 diferentes bienes tutelados. Bienes tutelados como la administración pública, la administración de justicia, la vida e integridad de las personas, el patrimonio, la fe pública, etc. Y pues también tenemos las 1.270 personas, 18% mujeres, 80% hombres, eminentemente masculino este mundo, actores públicos y actores privados o civiles más o menos, mitad. Esto se interconecta en una red de delitos y personas de una manera muy sencilla. El delito A puede aplicarse a persona 1, 2 y 3. O otro ejemplo, la persona 4 está acusada por los delitos B, C y D. Y de esta manera se conforma nuestra red que se observa a la derecha, donde los delitos se vinculan a las personas. Ahora bien, con esta red aplicamos un método, solo 2 palabras sobre esto, Exponential Random Graph Models, para estimar la probabilidad de la formación de vínculos o relaciones entre delitos y personas. Y estimamos de manera estadística esa probabilidad y nos da la tabla a la derecha el resultado. Pero lo grafico de esta manera. Nuestra primera tendencia observada o hipótesis
es, bueno, generalmente en análisis de redes hablamos mucho de homofilia, que actores similares tienden a conectarse entre sí. Dos personas que fuman, más probable que son amigos y amigas, ¿no? Y esa misma lógica aquí también. Si dos personas están acusadas por el mismo delito, son del mismo tipo estos actores. En el contexto de las redes criminales asumimos lo contrario, que la complejidad nos indica más bien una tendencia hacia la heterofilia, no hacia la homofilia. Es decir, que los delitos se aplican a actores desiguales en ese sentido. Un ejemplo, que un actor privado corrompe a un actor público en un acto criminal común y son acusados ambos y por lo tanto esperaríamos en nuestro análisis de la estrategia de persecución penal observar esa tendencia de heterofilia como un espejo de la complejidad de las redes criminales que se percibe. En el segundo, eh, el segundo uh, la segunda tendencia observada, digamos, es similar, pero hacia los delitos. Asumimos que los actores en redes complejas tienden a cometer diversos delitos que son penados por distintas leyes y que afectan a distintos bienes tutelados. Entonces, en ese sentido, también esperamos observar una tendencia hacia la heterofilia, que un actor sea acusado por delitos desiguales también. Por ejemplo, un caso de corrupción en un proceso de compras públicas de medicinas. Un actor comete cohecho y luego lava el dinero mal habido. Esos son dos distintos delitos, uno de corrupción, otros no de corrupción. Uno perseguido por el Código Penal, otro por la ley contra el lavado de dinero. Y uno pues afecta la administración pública y el otro el derecho a la salud de las personas usuarias del sistema de salud, por ejemplo. Pues en los tres casos que se reflejan aquí en estas líneas, esperamos observar heterofilia. Y también aquí en este último caso de una tendencia observada, nos referimos a la membresía mutua o a la afiliación mutua de los delitos a casos, en el sentido de que asumimos si dos delitos son aplicados en el contexto del mismo caso, es más probable que sean aplicados a la misma persona y se formen estos ciclos de 4 nodos en nuestra red. Entonces, en nuestros datos vemos que por la misma naturaleza de los casos, pues no creemos que sean configuraciones muy divergentes. Y si fuese el caso, también creemos que estén más probable conectados al mismo caso y a las mismas personas. Por lo tanto, la configuración o no de estos ciclos de 4 dependen de la estrategia de persecución penal, de la decisión de los fiscales, de las fiscales, de aplicar delitos o no a las personas en el contexto de estos casos. Y en este sentido, de nuevo, un ejemplo, una persona de una red criminal ha aceptado sobornos y estos los ha utilizado no solamente para el enriquecimiento personal, sino que también para financiar ilegalmente una campaña política. Entonces, hay tres posibles estrategias de persecución de esta persona o de este caso. Se configura un caso y se formulan dos cargos por delito de soborno y de financiamiento ilegal contra
la misma persona. Esa sería la estrategia 1. En la estrategia 2 se conforma un caso, pero solo se formula una acusación por soborno. Por cualquier otra razón, no se formula la otra acusación. Y en la tercera estrategia sería, se subdivide la gran red en dos casos y la persona es acusada por los dos delitos, pero en el contexto de dos casos distintos. De la estrategia 2 y 3 no observamos la conformación de estos ciclos de 4. En el lado izquierdo sí observamos esto. Y eso sería más o menos el espejo de la complejidad. ¿Qué significa todo esto? Perdón. La diapositiva penúltima, 2 minutos me tomo aún. Algunas tendencias que ya observamos en este trabajo, que es un trabajo todavía en proceso, pero vemos que en cuanto a los actores y la lógica de acusación de actores públicos y privados, no vemos una preferencia significativa entre unos y otros en esta red. Y aún diferenciando por los delitos de corrupción o de otro tipo de delitos, tampoco observamos ahí una tendencia hacia la homofilia, sino que más bien una tendencia positiva y significativa hacia la heterofilia. En ese sentido, vemos que la estrategia de persecución sí refleja la complejidad de las redes criminales y vemos esto como una lección que nos da el caso de CICIG-MP en Guatemala. En el segundo, el tipo de delitos, vemos que los delitos de corrupción, que solamente son el 26 o el 29% del total de los delitos, son utilizados también con menor probabilidad. Los delitos de corrupción son más frecuentes utilizados en constelaciones de two stars, es decir, que están conectados hacia dos actores. Es decir, los delitos se aplican en constelaciones menos complejas. Los delitos de no corrupción se utilizan en constelaciones menos complejas. Creemos que esto es un desafío porque se hace mayor énfasis en la corrupción y la complejidad alrededor de estos casos y no en los otros tipos de criminalidad. Eso sería un desafío. En términos generales, alrededor de las leyes vemos una tendencia negativa de heterofilia, es decir, una misma ley se aplica en combinaciones de delitos. Es un desafío. Se tiende a aplicar la misma ley a, a las mismas personas acusadas. Eso a la luz de la legislación guatemalteca creo que representa un desafío porque tendríamos posibilidades de combinaciones del Código Penal, de ley de lavado de dinero, ley contra la corrupción, etc. En cuanto a bienes tutelados, los delitos imputados a una misma persona tienden a reflejar heterofilia. Eso es una lección en el sentido que sí se refleja que los delitos afectan no solamente la administración pública, sino que también a otros derechos e intereses de las personas, de la población y del Estado guatemalteco. Y por último, en cuanto a los casos de afiliación mutua, en principio, la tendencia es negativa y estadísticamente significativa. Eso puede significar dos cosas. Uno, que sea una lección, que de alguna manera esta lógica negativa fomente la interconectividad entre los casos que vimos en la red primera de 110 casos y 1.200 personas. Pero al mismo tiempo es un desafío porque las configuraciones de las acusaciones no reflejan la complejidad de la criminalidad que está contenida en esta misma red. Entonces, es en ambos sentidos aquí el desafío.
Termino con estas tres, cuatro reflexiones últimas, que obviamente son discusiones que ya están sobre la mesa y que las subrayamos. Hay que ir hacia un enfoque mucho más integral, jurídico y político en la persecución de estas redes, que hay que tener mayor flexibilidad y sistemas mucho más ágiles para enfrentar estas redes. Hay que reconocer la compleja interacción entre corrupción y otro tipo de delitos. No podemos limitarnos a la corrupción como tal, y el combate caso por caso, pues no es suficiente ante esto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Harald, por este análisis tan preciso. Como vemos, la aplicación del método de análisis de redes nos ilustra y nos hace mirar un poco más profundamente la manera en la que estas estrategias persecutorias se llevan a cabo. Y me parecería muy interesante escuchar ahora a Rothman Pérez, quien colaboró con la Fiscalía General de Guatemala en estas investigaciones precisamente que analizó Harald y y bueno, pues durante su periodo, pues seguramente no pensó en que esto se vería como lo presentó Harald en esta macro red ahora mismo, porque no era posible mirarlo en su conjunto, pero ahora que podemos tener este tipo de análisis, me gustaría mucho que nos compartiera sus opiniones. Le dejamos el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Luna. Em, en realidad, yo creo que hay muchos puntos coincidentes en lo que planteaba Harold en su intervención, y justamente es parte de ese enorme desafío del sistema acusatorio penal, el saber finalmente cómo abordar a un fenómeno tan complejo como la criminalidad, eh, que se desprende de toda esa lógica importante del análisis de redes, ¿no? Una herramienta súper útil. Y dicho lo anterior, quisiera resaltar varios de los puntos que mencionaba Harald, porque coinciden justamente con varios de los desafíos o de los elementos jurídicos a la hora de realizar la tarea de la investigación y la persecución penal. Yo creo que ahí hay elementos interesantes para poder definir de alguna manera jurídica qué debiésemos entender por criminalidad compleja. Yo creo que hay varios elementos, dentro de ellos la multiplicidad de actores, la pluralidad de tipos penales, y lógicamente al existir diversos tipos penales, entonces también se van a afectar, como muy bien se planteaba por mi antecesor, una afectación de diversos bienes jurídicos tutelados. Ahora bien, creo que vale la pena mencionar dos momentos de esa cadena del sistema de justicia que necesariamente se ven interrelacionados a la hora de investigar y buscar desarticular estas estructuras de criminalidad compleja. Y hablo precisamente de la investigación, y en un segundo momento me voy a referir también del enjuiciamiento, porque son dos tareas titánicas, eh, reitero, interrelacionadas entre sí. Y recuerdo muy bien, allá por el 2015, teníamos una conversación con el gran maestro Binder, Alberto Binder, y hablando sobre los modelos procesales en Latinoamérica, y me decía algo que me llamó mucho la atención porque creo que refleja esa realidad. Me decía, hablar de modelos de gestión en materia judicial es finalmente como remar, me decía, en dulce de leche. Uno siente que no avanza y al final, pues resulta que sí, hay pasos importantes que se dan, pero en medio de ese universo de la criminalidad compleja, sin duda resulta pues todo un reto y un desafío. Con qué nos encontramos, digamos, en esa evolución en Guatemala del modelo acusatorio adversarial? Para poder comenzar a enfrentar esa criminalidad compleja, nos encontramos con algunos
pasos, unos obstáculos que era necesario superar. Nos encontramos con normativa desactualizada, nos encontramos con instituciones permeables, incluso por actores mismos que pertenecen y pertenecían a esa misma criminalidad compleja. Lógicamente nos encontramos con capacidades debilitadas, y lo digo intencionalmente, ¿no? No lo pongo como capacidades débiles, sino como capacidades debilitadas, porque pareciera ser que se identifica una intención marcada en buscar que esas capacidades institucionales no mejoren, porque ni modo, así le interesa y le conviene al statu quo, ¿no? Y luego una lógica, me llamó mucho la atención la última diapositiva de la intervención anterior, porque se habla precisamente de una lógica de persecución penal de caso a caso. Y ese sí que es una práctica común, digamos, en nuestros sistemas y que necesariamente debe ser superada, porque se busca, si hablamos de un fenómeno, por ejemplo, de la corrupción, y tradicionalmente se enfoca un caso donde hay algunos actores involucrados y luego se encuentran como parte de la investigación que hay otro caso donde probablemente estén esos mismos actores involucrados en otros hechos. Y si no se tiene esa capacidad de aplicar ese modelo de análisis de redes, pues sin duda hay una inversión importante de tiempo, de recursos en cada uno de esos casos, cuando en realidad pertenecen son cada uno de ellos una pieza de un rompecabezas que permitiría tener una visión pues mucho más macro. ¿Qué genera, digamos, estos inconvenientes que encontramos necesariamente un fenómeno que afecta mucho también a Latinoamérica, ¿no? El fenómeno de la impunidad. Dicho lo anterior, pues se comenzó a dar pasos importantes hacia buscar superar esos obstáculos. Por ejemplo, en materia de investigación, pues un paquete de reformas legislativas permitió implementar métodos especiales de investigación, digamos, no tradicionales, como las escuchas telefónicas, como los agentes encubiertos, como incluso la figura de los colaboradores eficaces, una figura finalmente aplicable para, desde una lógica del derecho penal premial, buscar otorgar ciertos beneficios procesales a aquellas personas integrantes de estas redes criminales dispuestas a delatar a otros actores criminales, admitir los hechos y, digamos, elementos importantes para continuar con esa tarea de investigación. Pero también ese paquete de reformas implicó necesariamente contar con personal especializado en diversas áreas y comenzar a ver y voltear a ver a esa especialidad del análisis de redes como una herramienta importante, auxiliar para la investigación y la persecución penal. De allí, justamente, es de donde surge una capacidad institucional importante, creería, que se instaló a nivel de Fiscalía General, y es la Dirección de Análisis Criminal. Un equipo multidisciplinario de personas dedicadas hoy día a hacer esa parte importante de análisis financiero, de fenómenos criminales, de casos. Y yo creo que tal vez a manera de citar un ejemplo de esas capacidades, mucho se ha hablado, hay un caso emblemático en el caso de Guatemala, el caso La Línea. Resulta ser que es a través de esta Dirección de Análisis Criminal donde se procesa una buena cantidad de la información voluminosa que estaba generando esa investigación. Se habla mucho, por ejemplo, de esa capacidad de poder analizar más de 100,000 escuchas telefónicas para poder detectar finalmente esta macro red criminal. Y luego también se apostó mucho en ese paquete de reformas por la carrera profesional y la independencia, sobre todo para buscar depurar al sistema de justicia de aquellos perfiles o personas que habían sido puestas precisamente por estas redes eh, criminales en las instituciones del sistema de justicia. Y luego, por supuesto, en la fase de enjuiciamiento, se crea inclusive institucionalidad importante como los juzgados de mayor riesgo,
juzgados dedicados a conocer aquellos casos en los que la seguridad, la integridad y por supuesto la vida de los sujetos procesales estuviera en riesgo, y se crea entonces esa institucionalidad buscando perfiles, yo diría, de alta experiencia y probidad dentro del sistema de justicia nacional, em, y por supuesto también buscando cada vez más fortalecer la independencia judicial. Otra herramienta importante que dentro de ese paquete de reformas que menciono se aprobó fue finalmente la ley para la extinción de dominio, una herramienta que buscaba también debilitar esa criminalidad compleja a partir de afectar su capacidad financiera eh, en general. Ahora entonces, visto desde esa parte introductoria que he querido hacer, vemos necesariamente que aquellos que se veían como obstáculos al inicio, en mi primera diapositiva, implicaron una serie de acciones para superar finalmente esos enfoques, esos elementos que eran obstáculos y desafíos. Una reforma legislativa, un fortalecimiento institucional, especialización, y comienza entonces a hablarse de una lógica de persecución penal estratégica, ya no de caso a caso, sino comenzar a hablar de fenómenos criminales, de estructuras criminales, de mercados criminales que finalmente también hay que explorar a la hora de hacer pues ese enfoque estratégico. Y acá comenzamos a ver un poco de los desafíos de esa realidad, porque todos esos cambios comenzaron a generar y a poner a prueba esa maquinaria de la institucionalidad del sistema de justicia. Y aquí necesariamente tengo que referirme a lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Hemos venido haciendo una transición de los sistemas inquisitivos al sistema acusatorio adversarial. En el caso de Guatemala, es un proceso que empezó a partir del año 92, cuando se hace ese salto cualitativo, se aprueba la normativa. Unos años más tarde, a partir del 94, diría específicamente, comienza ya a darse finalmente ese proceso ya con una institucionalidad creada para asumir con mayor responsabilidad el acusatorio adversarial. Y aquí recuerdo muy bien las palabras de un profesor en la facultad que nos decía, fue un cambio drástico, sin duda. Nos dormimos con el inquisitivo y despertamos con el acusatorio, porque al final pareciera ser que faltó afinar algunos detalles en esa transición que después, sin duda, se fueron convirtiendo en retos. Pero el punto que quiero destacar en este punto es, finalmente, toda esa transición del sistema inquisitivo al acusatorio adversarial, que obedece también lógicamente a superar etapas incluso de conflictos armados en Sudamérica, en Centroamérica, atraviesa necesariamente por un enfoque que tradicionalmente tienen nuestros sistemas latinoamericanos y están enfocados en investigar y perseguir penalmente a la delincuencia común, porque no se consideraba finalmente el fenómeno de la macrocriminalidad como un problema a abordar. Y aquí tengo en pantalla una imagen de uno de los megacasos que se investigaron desde el Ministerio Público con el apoyo de la CICIG. Es un caso de corrupción que implicaba alrededor de 60 personas procesadas. Esta es la imagen de las audiencias de primera declaración, donde el Ministerio Público hacía la imputación persona por persona. La imagen es bastante emblemática, sobre todo porque lo que se ve en pantalla es la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia, que normalmente se utiliza para actos protocolarios, pero fue necesario adaptarla literalmente a, como una suerte de una judicatura para poder enfrentar una realidad pues que estaba allí. O sea, 60 personas capturadas, múltiples delitos. Es decir, que aquellos cambios normativos pues comenzaron a dar frutos y comenzaron a generar casos, pero pareciera ser que el sistema no estaba preparado finalmente para asumir
bajo una lógica procesal propia y especializada a esa criminalidad, eh, digamos, compleja. Am, pero quiero mencionar algo importante también, porque finalmente esa lógica no solo alcanzó a los megacasos de corrupción, sino también alcanzó a otros fenómenos delictivos. Y aquí quiero mencionar algunos datos estadísticos. Uno de los juzgados de mayor riesgo en 2018, imagínense ustedes, acumulaba alrededor de 40 procesos penales con más de 60 sindicados cada uno de esos procesos. Pero, como mencioné, diversos fenómenos criminales, digamos, representando y ejemplificando esta dinámica. Fenómenos de corrupción, extorsiones, trata de personas, narcotráfico, etcétera. Aquí una nota de prensa del año 2017, donde más de 100 personas capturadas en un megaoperativo contra extorsiones, donde la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en aquel entonces habían llevado a cabo más de 350 allanamientos. O sea, el punto que quisiera resaltar es, se generaron todos los cambios sistémicos para mejorar esa capacidad de investigación y de persecución penal, pero ahora se generó un tremendo embudo en el sistema de justicia que finalmente reflejaba lo que vimos en esa escena. Dicho lo anterior, entonces, y lo quise ilustrar así, como una cumbre empinada que representa una serie de retos y de desafíos para finalmente llegar al acceso a la justicia. Una complejidad de imputaciones y acusaciones, una complejidad de la preparación de la defensa, una complejidad para la reproducción de medios de prueba, sobre todo para poder en una audiencia o en una serie de audiencias reproducir y desahogar todos los medios de prueba necesarios para acreditar los hechos investigados, que la defensa pudiera ejercer su contradictorio sobre esos medios de prueba, la fundamentación de las decisiones judiciales, un enorme reto, por supuesto, también en esa diversidad de delitos y multiplicidad de actores. Y sobre todo aquí hay dos elementos importantes, el debido proceso y el plazo razonable. ¿Cómo hacer finalmente que estos procesos pudiéramos enfrentarlos ante estos dos elementos? Necesariamente esto atraviesa una reforma procesal, como ya digamos, se planteó al inicio. Creo que hay todavía unas tareas pendientes allí de poder definir a nivel procesal qué debemos entender por procesos de tramitación compleja. Se debe definir qué presupuestos deben reunir para poder abordar estos procesos de tramitación compleja, qué instancia va a revisar estos presupuestos, ¿cuál es la forma procesal que se va a utilizar? Es decir, ¿se va a variar el proceso penal normal ampliando plazos y formas o se va a generar un subproceso alterno? Y finalmente, ¿qué disposiciones transitorias se van a aplicar a aquellos procesos que finalmente estén en trámite? Bien, yo creo que ese es parte, digamos, del gran reto que hoy enfrenta el sistema de justicia en Guatemala, después de haber hecho todos estos cambios que implicaron finalmente mejorar esa capacidad de investigación, auxiliarse de herramientas súper valiosas como el análisis criminal, el análisis de redes, pero ahora bien, ¿qué ocurre a nivel procesal con esas capacidades que deben responder a estándares internacionales como el debido proceso, el derecho de defensa, los plazos razonables para que finalmente, pues sencillamente se alcance, como veíamos en esa cumbre al final, ese acceso a la justicia, pero entendiendo que hay un enorme desafío que plantea la macrocriminalidad. Yo concluyo mi intervención en este momento. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Rothman, por esta gran presentación. La última lámina, te fuiste muy rápido, pero es complejísimo lo que planteas sobre las grandes reformas jurídicas y judiciales en esta materia. Y no es que haya quedado el orden de los presentadores como embudo, porque ahora le toca al exministro, hablar sobre los grandes retos que ya nuestros anteriores ponentes han dejado.
pero un poco el exministro José Ramón Cosío ha trabajado estos temas desde hace muchos, muchos años con temas muy complejos nacionales y transnacionales desde México. José Ramón, te cedemos el uso de la palabra. Tengo 10. ¿Cuánto tiempo tengo, querida Isa? 20 minutos. Perfecto, entonces déjame iniciar. Oiga, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Te felicito por este seminario y por los muy interesantes comentarios que han planteado. A ver, quiero plantear mi punto de vista de esta forma. Lo que se ha dicho en estas dos muy buenas, realmente muy buenas intervenciones, tiene mucho que ver con ajustes internos al modelo, déjame decirlo así. Cómo mejoramos policías, cómo mejoramos procesos, etcétera. Pero creo que subyace en las propias explicaciones, y de alguna manera se ha dicho, un problema central. Y es que me parece que nuestros modelos de justicia penal y desde luego todo lo que tiene que ver con la procuración, la impartición de justicia, no han hecho el ajuste conceptual que se requiere para darnos cuenta que estamos tratando con una criminalidad que de alguna manera no está representada en los códigos penales. Creo que este es para mí el problema central. Déjame ver si lo puedo explicar. Lo que estamos diciendo, y por eso era tan interesante la primera exposición, la de las redes, es que quienes están metidos en estas macro redes, primero, no solo actúan a nivel de los órdenes nacionales, primero. Segundo, no están realizando un solo tipo de delitos. Tercero, actúan con funcionarios públicos, con instituciones bancarias o financieras, con notarios públicos, con un conjunto de personas que, como lo decían muy bien, no está necesariamente identificada con la delincuencia. Entonces, creo que el problema central es que seguimos pensando así muy binariamente que hay delincuentes que son malos, terribles, y lo son, pero hay otro conjunto de personas que son buenas y no son delincuentes. Creo que este es el principal problema. Lo que me parece que subyace a esta macrocriminalidad, y lo voy a decir así un poco aparatosamente, es que están metidos, si no todos, sí muchísimos miembros de la sociedad. Consecuentemente, resulta muy difícil hacer esta separación binaria de buenos y malos como sucedía con la legislación penal tradicional. La legislación penal tradicional supone una sociedad básicamente buena, con algunos sujetos que se desvían y cometen los tipos delictivos que están ahí, roban, matan, violan, engañan, lo que sea. Y el resto de la gente se está comportando en esa visión correctamente. Yo creo que el primer problema de la criminalidad, de esta criminalidad a la que nos estamos refiriendo en tu seminario, tiene que ver con que esa diferenciación es muy difícil de sostener. Tienes adentro funcionarios bancarios que hacen normalmente operaciones legítimas, pero de repente tienen un porcentaje de operaciones que no son legítimas. Tienes notarios que todos los días hacen operaciones notariales, pero tienen un porcentaje que no son operaciones notariales legítimas. Esto simplemente para poner así, tienes un montón de gente que le está lavando el dinero, construyendo casas que después se vuelven viviendas familiares legítimas. Y una familia vive muy contenta en una casa cuyo dinero, cuya procedencia puede haber venido de estos modelos de criminalidad. Yo creo que este es, insisto, el primer enorme problema conceptual de ese derecho penal clásico que todos leímos y en el que yo, por lo menos mi generación, se formó en él, donde está esta idea de una sociedad de buenas personas con algunas manzanas podridas que de repente hacen cosas muy malas y deben ser castigadas. Entonces, yo creo que el primer problema, si mi hipótesis es correcta, es la de no es tan así en los tiempos actuales, porque muchas más personas que por lo demás nos pueden parecer muy decentes, que por lo demás pueden tener unas vidas ordinarias bastante buenas,
ser unos estupendos padres de familia, etcétera, están metidas en estas redes delictivas. Y entonces es muy difícil decir cómo vamos a desmontar un edificio donde viven 50 familias, 20 familias, lo que sea, que compraron legítimamente esta condición. ¿Cómo vamos a sancionar a un notario que ha estado realizando operaciones frente a estas condiciones? Entonces creo que ahí hay un primer problema conceptual que no lo hemos podido trascender. Segundo, ese problema conceptual no tiene una adecuada expresión, desde luego, en los códigos penales. Los códigos penales siguen reflejando esta vieja criminalidad, lo decían muy bien, más individual, más esporádica, más, más binaria, déjame decirlo así. Entonces hay una falta de imaginación en los tipos penales que se está presentando en este mismo caso. La tercera cuestión que me parece es que también a nivel de los códigos penales las sanciones siguen siendo muy malas para este efecto de criminalidad, porque siguen pensándose en sanciones de carácter privativo de la libertad, cuando resulta en muchas ocasiones para estas personas que están delinquiendo poco amenazante la prisión, o en caso de que vayan a la prisión, pues poco grave, porque se pueden obtener una serie de beneficios bajo el esquema de la reinserción, pero se puede obtener un enorme premio económico una vez que se sale de la cárcel. Esta idea de Gary Becker de, bueno, pues si yo pienso que voy a ir a la cárcel tantos años y voy a tener al final de cuentas un ingreso, una riqueza de tanto, pues a lo mejor no es una mala inversión pasarse cierto número de años en la cárcel y después salir y gozar de una riqueza enorme. Entonces, creo que también ahí hay una falta de alineamiento de estos elementos. Ahora, pasemos a la condición procesal. Yo creo, y pongo el caso de México, no conozco como debiera, y ofrezco una disculpa, el caso de Guatemala, pero yo creo que en el caso mexicano, cuando se llevaron a cabo estas reformas penales, nunca pensamos en estos elementos de delincuencia macro, a lo que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque pensamos que era una reforma de jueces, que los que tenían que adecuarse eran jueces, por eso era una reforma judicial. Y consecuentemente dejamos de lado la formación adecuada de policías, ya no digo de policías en general para la criminalidad ordinaria, sino para esta criminalidad. Nuestros policías ni remotamente saben hacer, no tienen las herramientas para poder llevar a cabo estas tareas de investigación. Segundo, en México, no sé en Guatemala, pero no se llevaron a cabo una transformación de los servicios forenses. Los servicios forenses, toda la parte pericial es malísima. Siguen estas personas en unas condiciones muy depreciadas, con unos ingresos muy bajos, con muy pocas capacidades técnicas, que desde luego afectan estas tareas. Y en tercer lugar, pues ya el momento de llevar a cabo las acusaciones, me parece que como muchas de estas tareas están vinculadas en términos generales con el concepto de corrupción, y la corrupción, desde luego, está asociada con un efecto negativo, yo he notado que muchas de las autoridades piensan que porque están trabajando en contra de la corrupción, el solo efecto moral de su trabajo va a lograr resultados técnicos en una sentencia. Es como si dijera, como lo que yo hago es bueno, pues seguramente será reconocido por todos como bueno y eso producirá un resultado benéfico. Y ahí me parece que se pierde de vista que por condiciones de debido proceso, el principio de presunción de inocencia, etcétera, hay que mostrar la realización, la comisión de estos delitos en las condiciones, y aquí retomo todo lo que acabo de decir, de un código penal que estaba hecho para una criminalidad distinta, de un sistema de sanciones que no tienen un efecto inhibitorio y que tal vez pueden ser considerados en una racionalidad como benéficas. Tercero, de unas autoridades que ni remotamente tienen la capacidad para seguir todo este ciclo o circuito de las operaciones financieras
que suelen estar asociadas con esta enorme criminalidad. Entonces, al final del día, pues lo que se está produciendo es una impunidad rampante, ¿no? En México tenemos, según las mediciones de México Evalúa, que son bastante consistentes a lo largo de los años, una impunidad de 94% en general. Si yo me pregunto, y no lo he hecho nunca, pero si yo me pregunto, ¿cuál es la tasa de impunidad de la macrocriminalidad? Pues estoy seguro que llega al 100%. O si no llega al 100%, vamos a no ponernos tan enigma, 98%, 99%. Sí, la tasa de impunidad de este tipo de delincuencia debe ser más alta que la tasa de impunidad de los delitos antiguos, de los delitos ordinarios, simple y sencillamente por la complejidad de la demostración de culpabilidad. Entonces creo que lo que estamos es en un momento, déjenme decirlo así, de desfase histórico, como ha pasado muchas veces en el derecho. Estamos utilizando o tratando de utilizar herramientas que fueron concebidas para enfrentar una cierta criminalidad, cuando la criminalidad ha evolucionado, cuesta trabajo decirlo, pero ha evolucionado hacia formas distintas de realización, y esas formas distintas de realización no están fotografiadas, no están contenidas, no están contempladas, ni en los códigos, desde luego, pero tampoco en el resto de las legislaciones, en el resto de los instrumentos, y tampoco en las capacidades técnicas que tienen los criminales. Y aquí se presenta un problema que los dos compañeros trataron y lo trataron muy bien. Esto se podría deber a una falta de conciencia, pues sí, una falta de recursos, pues a lo mejor, una falta de capacidades, pues también, pero también se puede deber a que la propia macrocriminalidad es un factor determinante de la inexistencia de capacidades. Es decir, que la macrocriminalidad se haya insertado de tal manera en la operación cotidiana del Estado que la macrocriminalidad, no estoy hablando de los que traen armas, no estoy hablando de los que secuestran, no estoy hablando de esas personas, estoy hablando de los criminales, la macrocriminalidad de cuello azul o de cuello blanco, forman parte de este mismo entramado y no tienen ningún interés en desarrollar ni la legislación ni las capacidades técnicas para efectos de mantener justamente el statu quo. Si estuviéramos, déjenme dividir esta hipótesis en dos, si estuviéramos en una situación en donde lo que no hay son buenas leyes porque no se sabe redactarlas, no hay buenas capacidades porque no se sabe por dónde empezar, no hay gente entrenada porque no está entrenada, bueno, pues la solución no es tan compleja. Es difícil de llevar a cabo, pero la solución pasa por reconocer este defecto y decir, bueno, pues tengamos mejores leyes, cuáles son los mejores tipos penales, cuáles son las mejores prácticas, cuál es el mejor sistema de sanciones, cómo podemos intervenir, cómo podemos capacitar. Pero si la condición de esta diferenciación, este desfase entre lo que está sucediendo, digamos, a nivel de la criminalidad macro, y lo que está aconteciendo a nivel de la institucionalidad, en las normas, en las prácticas, etcétera, se debe a que la propia criminalidad penetró o se apoderó, porque otra vez penetrar es esta imagen binaria de estos son buenos y hay unos elementos malos que penetraron. A lo mejor no es eso, a lo mejor es que la criminalidad y la operación institucional del Estado es una y la misma cosa. Si este es el caso, pues entonces sí estamos en un problema tremendo. ¿Por qué? Porque como desde fuera se hace notar, se hace saber, se ya levanta las alarmas para decir, uno, la criminalidad y el Estado son la misma cosa. No es que lo haya penetrado, no es que haya unas manzanas podridas, ¿no? Estas imágenes que luego son muy fáciles de considerar. Es simple y sencillamente que criminalidad y Estado son la misma cosa. Yo he pensado, a ver qué opinan todos ustedes, porque son mucho más conocedores, que en materia de esta delincuencia hemos pasado
no tengo una cronología ni una periodización perfecta, ni tiempos, pero como una imagen, que hemos pasado de 3 momentos. Primero, históricamente la delincuencia ha estado en manos del Estado. Esto lo sabemos, el Estado, ahí están los libros de Hoss, mucha literatura, donde el Estado utilizaba a la delincuencia para el cumplimiento, la realización de ciertos propósitos y dejaba que la delincuencia, por supuesto, tuviera sus propios ámbitos de actuación. Voy a llamar esto la etapa 1. Insisto, los delincuentes estaban controlados por el Estado. Hay una etapa 2 donde me parece que delincuentes y Estado se asociaron. Es la etapa, lo voy a llamar así, de la primera le voy a llamar de la subordinación. Esta le voy a llamar de la asociación, en donde los negocios, los flujos se dan. Pero creo que estamos entrando en varios países a una etapa en la que las autoridades estatales están o empiezan a estar controladas por la delincuencia. Y esta me parece que sí es una etapa muy peligrosa. ¿Por qué? Porque no es que estén subordinados los delincuentes, no es que estén asociados en los repartos, sino que las autoridades están teniendo que hacer aquello que las delincuencias les ordenan. O, todavía más grave, que no hay una diferenciación entre autoridades y delincuentes porque son una y la misma cosa. Entonces, si este es si estuviéramos en la tercera etapa o cerca de estar en la tercera etapa, la situación de los remedios se complica mucho. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil que desde dentro las propias instituciones construyan institucionalidad normativa, práctica, forense, la que ustedes quieran, para decir, estamos en este desfase entre criminalidad y medidas punitivas o medidas penales en general, para no poner el mal nombre de lo punitivo, y es ahí donde nos encontramos atorados en este momento. Yo creo que estas son reflexiones que en una red como las que estás construyendo, Isa, es muy importante que nos hagamos, porque a mí a veces lo que me preocupa es que estemos corrigiendo, como dicen los economistas, los problemas en el margen, dentro del sistema, sin darnos cuenta que tenemos que salirnos del sistema para darnos cuenta de los problemas sistémicos, aunque parezca esto un juego de palabras, no lo es, sino decir, pero si tuviéramos estos delitos, oiga señora, a lo mejor el problema es mucho más complejo que eso. ¿Por qué? Porque la delincuencia, insisto, esta delincuencia es enorme. Los flujos de dinero que se manejan, las trayectorias que se hacen, la globalidad, etcétera, etcétera, son de una dimensión enorme. Y voy a terminar con esto. Muchas de las caricaturas, no lo sé en Guatemala, sobre los delincuentes siguen teniendo este estereotipo de que son personas, lo pongo como lo plantean varios caricaturistas en México, unos hombres obesos, con unas botas, con un sombrero. Es verdad que puede ser, más bien, que esa puede ser una representación de un ámbito muy particular de la delincuencia. Pueden ser los sicarios, pueden ser personas que estén, digamos, en la operación del terreno. Pero dentro de esa delincuencia también había que dibujar notarios, financieros, arquitectos, abogados, jugadores de golf, personas con sus propios aviones o yates, personas que están en los casinos. Es decir, tenemos que romper esta idea de esa estereotipación de los delincuentes y entender que es un fenómeno grandísimo, porque por esa estereotipación seguimos, me parece, suponiendo que se va a controlar la delincuencia reduciendo tasas de homicidio, reduciendo tráfico de armas, reduciendo secuestros de personas. Es verdad que todo eso está ahí, pero es solo una parte de un fenómeno amplísimo, financiero, global, muy complejo, muy interesante, como lo están planteando. Y ahí sí termino, entonces ahora sí, creo que esta parte de las redes es enormemente importante porque precisamente permite un desdoblamiento para decir,
Eso que ustedes están planteándose como fenómeno delictivo es verdad, pero es solo una partecita del tema. O en la muy manida y muy usada expresión, si la queremos usar así para darme a entender, es solo la punta de un iceberg gigantesco, gigantesco, que con independencia del cambio climático no se está derritiendo. Estupendo. Pues esa es una reflexión importantísima, exministro José Ramón Cosío, que nos dejaría para la segunda mitad de esta mesa la discusión sobre cómo evitar que estas redes y que este tipo de estrategias vuelvan a reincidir. Por eso analizamos el caso de Guatemala, porque me parece indispensablemente enigmático la manera en la que una intervención internacional, mirando desde fuera del sistema, ¿no?, viene y coloca una serie de nuevas reglas y nuevos personajes, digamos, una nueva red, ¿no? No caigamos en la categoría de buena o mala, sino simplemente una nueva red en el Poder Judicial, una nueva red en las policías, una nueva red en los ministerios, ¿no? Y entender si bajo esta lógica, esta estrategia que fue la que se nos ocurrió como humanidad de resolver el problema de las redes, trayendo una intervención internacional, una operación orquestada por las Naciones Unidas, puede influir o resolver de alguna manera este tema. Por eso el caso, el que estamos investigando, es fundamental, porque podemos ver el antes y el después con las redes, sin la intervención internacional, las redes con la intervención internacional. Introduzco también una idea más para darles nuevamente la palabra en esta última ronda de intervenciones. Nos dice Jorge Peniche: la investigación desde el estudio de la criminalidad en la ciencia política en México ha demostrado que las procuradurías locales y federales, particularmente a través de sus policías investigadoras, eran un factor de estabilidad en una zona gris criminal entre lo público y lo privado. Hoy estos acuerdos son mucho más inestables por muchas más razones relacionadas con el proceso de democratización en México y la alternancia, y han denotado más violencia y el crimen más grave. Como menciona el ministro Cosío, las fronteras están difuminadas. ¿En qué estrategias concretas piensan para recuperar lo público de las fiscalías? Es lo que nos dice Jorge Peniche. Entonces, Harald, vamos contigo ahora. Quizás me quedo también con los ejemplos muy concretos, muy palpables en Guatemala ante los desafíos, porque veo que la intervención internacional obviamente sí fue una terapia de shock en función de remover esas redes y esas estructuras, y creo que sí en una etapa 3 donde el Estado y la delincuencia es una y la misma cosa, ¿no? Eh, en ese contexto. Eh, Obviamente han demostrado en Guatemala una gran capacidad de adaptarse y de resiliencia, de expulsar la comisión, de revertir muchísimos de estos casos y no dejar que se llegue a la cima del esquema de Rodman para tener acceso a esta justicia, sino que restablecer los ciclos de impunidad desde dentro del sistema, desde la recooptación del Ministerio Público, de la investigación penal en Guatemala, y desde la cooptación, sí, del sistema de justicia, o que realmente nunca lo han soltado y han expulsado las pocas personas que han hecho un gran trabajo en el sistema de justicia en Guatemala. Y esos mecanismos de cooptación y recooptación del sistema de justicia en Guatemala tienen mucho que ver con esta lógica corporativa, donde sí están las universidades privadas, las facultades de derecho, el colegio de abogados y notarios, el mismo sistema de justicia, eligiendo las mismas personas que son las que mantienen cooptado el sistema de justicia.
Así que, digamos, desde mi punto de vista, yo planteo mucho más la problemática siempre más que la solución, porque a eso me dedico mucho más, pero subrayo, digamos, lo dicho también en este sentido. Veo posibilidades y, y si veo posibilidades, sí, a partir de la intervención política. El caso mismo de Guatemala, estas redes se les ha escapado parcialmente el control sobre el Estado del Ejecutivo. En este momento es una ventana de oportunidad, para decirlo en ese tipo de palabras. Es una cuota de poder que ya no tienen al 100% bajo su control, por lo menos una porción. Entonces, eso es una ventaja que se abre ahora cuando se pensaba que todas las ventanas estaban cerradas. Estupendo. Y en otras ocasiones también Harald nos ha compartido las redes de empresarios, ¿no? La forma en la que los empresarios han contribuido también eh, en estas actividades. Abogado Rodman Pérez, por favor. Muchas gracias. Yo creo que necesariamente atraviesa por una estrategia integral. Y, y digo integral porque hay diferentes aristas que creo que hay que tomar en cuenta y se han mencionado en este espacio. Primero, si reconocemos que esa capacidad que tienen estas macroestructuras trasciende incluso fronteras y tiene la capacidad de hacer y Me parece que su micrófono está fallando. perdón, ¿sí se escucha? Ahora lo escuchamos bien. Gracias. Decía, si estas macroredes tienen la capacidad de trascender fronteras, finalmente hay un elemento ahí que no se puede dejar de ver, y es la intervención y el apoyo internacional que se requiere a la hora de abordar un fenómeno de esta naturaleza. Y creo que muy bien lo decía Harald, en el caso de Guatemala, la experiencia de haber instalado una comisión internacional fue fundamental y sí marca un antes y un después. Luego, hay un elemento que no hay que perder de vista también, y es un elemento que lo voy a mencionar al final. Enseguida de ese apoyo internacional, yo creo que hay necesariamente un esfuerzo importante que tiene que hacerse a nivel normativo a partir de reflexiones colectivas, conjuntas, que permitan ver fuera de la caja, de esa caja, digamos, institucional, porque a veces se tiene una visión de pronto un poco tradicional y de pronto, y hablo por la experiencia, después de estar ejerciendo función pública 4 años en el Ministerio Público, eh, a veces hay resistencia al cambio también, ¿no? Y es importante enfrentar esos retos, esos nuevos desafíos desde una visión colectiva que permita una construcción normativa que fortalezca la independencia institucional, que despolitice los procesos de elección de funcionarios. Y aquí abro un paréntesis. Cuando en Guatemala se pensó, por ejemplo, que las altas cortes del sistema de justicia debiesen ser electas a partir de la academia en buena medida, se pensó en las decanaturas de las facultades de derecho para formar, digamos, una comisión de postulación importante para nombrar, digamos, estas magistraturas. Ahora, lo interesante es, decimos en Guatemala, echa la ley, echa la trampa, porque entonces se comenzaron a generar universidades, y se ha mencionado mucho este término, de cartón, para tener facultades sin alumnos, pero tener decanos que estuvieran representando estas facultades de papel en estos espacios de decisión. Entonces, hay un ejercicio de reflexión, el pensar en despolitizar estos procesos de designación de altos funcionarios del sistema de justicia necesariamente tiene que ser un esfuerzo, por supuesto, colectivo, para evitar precisamente esas trampas y esas lagunas que van quedando allí.
Y luego, ahora voy a retomar el otro elemento que mencioné. Sí atraviesa también una parte por el tema de el aspecto comunicacional y el pensamiento colectivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se enfrentan a estas macro redes criminales que tienen, pues definitivamente un statu quo enquistado, que le es cómodo, como muy bien se mencionaba en la pregunta, pues resulta ser que comienza, sin duda, muchísimo recurso, porque eso es una característica de toda esta macrocriminalidad, que tienen una buena cantidad de recursos que parecieran ilimitados, pues comienzan a lanzarse, yo diría, como unas fuertes campañas que inclusive alcanzan a ideologizar el trabajo de la justicia. Y digo ideologizar porque en el caso de Guatemala, con un antecedente de conflicto armado interno, pareciera ser que es muy fácil despertar los fantasmas de ese conflicto armado para decir, bueno, los que apoyan entonces la lucha contra la corrupción y la criminalidad son de izquierdas y los que no la apoyan son de derecha porque velan por un Estado republicano que no acepta la intervención extranjera, que defiende la soberanía, pero entonces también hay que pensar en una estrategia que permita alcanzar estos elementos para que la población finalmente esté pues, con sus ojos muy bien abiertos y con una realidad muy a la mano para estar consciente de qué es lo que ocurre a la hora de implementar todos estos cambios que sin duda son importantes. Pues muchas gracias. Añado dos intervenciones más del público antes de darle la palabra al exministro José Ramón Cosío. Pregunta Jaime Antonio Valdés su opinión respecto a la actuación de las fiscalías en México ante este fenómeno, que se parece que se vincula con la pregunta anterior. Y un comentario de Mercedes de Freitas, que dirige Transparencia Internacional en Venezuela. Ella dice, en un estudio que publicaron en el 2022 sobre los mercados y las economías ilícitas, que conforman extensos sistemas de redes y criminales que actúan a través de múltiples países. Esta relación simbiótica con mecanismos institucionales del Estado. Ella se refiere a la simbiosis que se refleja en la cooptación y la reconfiguración de estas instituciones que han logrado el control de importantes grupos de poder político y económico en Venezuela, pero con trascendencia internacional. Y ella sostiene que la evidencia empírica es indispensable para poder estudiar este tipo de redes y en este sentido interpretar estos fenómenos criminales como redes es una condición epistemológica indispensable y necesaria. Nos deja también un link. Ministro Cosío. Sí, a ver, yo creo que lo que se ha dicho es muy importante. Yo pienso también que hay que, insisto, lo que se va a mostrar con las redes y con el trabajo espléndido que ustedes hacen es la complejidad del fenómeno. Entonces van a decir ustedes con las redes, puedo mostrar que la criminalidad tradicional, la criminalidad que está retratada, déjenme decirlo así, en los códigos penales y en general en la institucionalidad, es una fotografía antigua, es una fotografía en blanco y negro, eso no está pasando en el mundo. Ahora bien, la siguiente tarea es cómo vamos a lograr, insisto, si es que estamos en esa etapa y yo creo que estamos, pero lo pongo como hipótesis, donde la criminalidad se ha apoderado de muchos más fragmentos de la sociedad, ¿cómo vamos a poder desde fuera llevar soluciones que nos muestren las redes hacia una nueva institucionalidad que nos actualice la fotografía? Yo creo que las herramientas penales son muy importantes, pero hay otras de las que no hemos hablado y tienen gran importancia, que son las herramientas financieras y las herramientas mercantiles, particularmente las que tienen que ver con las sociedades. ¿Qué acontece con empresas que estén lavando dinero, que estén haciendo trampas, que estén metidas en esta criminalidad? Vamos a quedarnos como Estado con todos sus activos, las vamos a desmembrar. Es decir, creo que este es un efecto importantísimo que otra vez, no es solo del Código Penal, sino es de toda la legislación que tiene que ver no con el que dispara, no con el que mata, no con el que secuestra,
sino con el que lava, con el que está haciendo este tipo de operaciones. Creo que también ahí tendríamos que voltear a ver, insisto, un esquema viejo de las sociedades anónimas que tienen marcos de protección muy importantes. ¿Qué acontece con el secreto bancario? Eso también me parece que es un factor que tenía algún sentido otra vez, porque se suponía que las personas en esa visión eran buenas, metían su dinero a los bancos, los bancos les mantenían una condición. Pero hoy, cuando tenemos estas redes, tiene sentido el manejo del secreto bancario bajo las mismas condiciones históricas en lo que lo constituimos. Tercero, tampoco hemos hablado de esto, aunque lo hemos dicho los tres de pasada. ¿Qué está pasando a nivel internacional? ¿Cuál es la legislación internacional que podría incidir en estas materias? Yo creo que son fenómenos tan grandes que si no tenemos una experiencia internacional robusta, va a ser muy complicado que los estados nacionales puedan combatir esta del tipo de delincuencia, porque los capitales pues, pueden saltar de un lugar a otro con mucha facilidad. A lo mejor se detienen a las personas, insisto, que cometen los delitos, que llevan a cabo la coacción directa de las organizaciones, pero no van a detenerse ni los fondos, ni las transacciones, ni las personas. Creo que además de la legislación nacional, además de la institucionalidad nacional, sí es necesario preguntarnos cuál es la estructura. Ya sabemos, está la Convención de Palermo, ya sabemos, están ciertas actividades de Interpol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que mientras no vislumbremos otros ámbitos que no tienen solo que ver con los procesos penales, va a ser muy difícil. Hoy se puede enjuiciar con enormes dificultades una persona internacionalmente por unos crímenes que son bárbaros, lo sabemos todos, pues, la Corte Penal Internacional. Pero hay una instancia que no sea nacional, y ya sé cuál es la respuesta, lo estoy planteando en términos retóricos, que pueda hacerse cargo de algún tipo de criminalidad internacional que no tenga que ver con estos macrocrímenes de lesa humanidad, etcétera, o tenemos que quedar condenados a la jurisdicción nacional, donde la jurisdicción nacional puede estar sometida o subordinada, y a lo mejor ni siquiera, voy a poner un caso todavía más dramático, ni siquiera en una condición, ya como decía yo, de asociación, sino simple y sencillamente de sometimiento, de dominación por parte de una delincuencia nacional o más probablemente por parte de una delincuencia internacional. Creo que entonces la única manera de, y regreso a la hipótesis de mi primer comentario, de romper esta situación que nos están mostrando las redes. Yo creo que el trabajo de las redes que ustedes están haciendo es mostrarnos la evidencia de la complejidad del fenómeno, o hacernos evidente la complejidad del fenómeno. Si seguimos pensando que esto es un tema de ministerios públicos, procesos, delitos, yo creo que este fenómeno no se va a poder combatir porque tenemos que romper completamente estos cartabones. Y lo que sí me parecería muy triste es que habiendo levantado ustedes tanta evidencia con sus modelos de redes, termináramos introduciendo correcciones puramente marginales al actual sistema. Tenemos que tener fiscalías especializadas, bueno, pues a lo mejor sí, tenemos que tener policías cibernéticos, pues sí, pero eso es seguir actuando en el margen de un modelo general que parece que está en una profundísima crisis por el tamaño, por la escala cuantitativa, cualitativa, etcétera, etcétera, todo lo que se ha dicho aquí de la propia criminalidad. Sí, es un gran reto traducir este tipo de conocimiento en estas prácticas. Tuvimos en otras mesas a Rafael Prieto Curiel, por ejemplo, con su análisis en donde se refiere al incremento de reclutamiento de los cárteles mexicanos y cómo evitar el reclutamiento podría en algún momento disminuir el poder que tienen estas organizaciones criminales. Y en abril los invito a que estén pendientes porque vamos a también tener la intervención de Bruno Ricaud Acuña, que ha investigado con redes criminales en Brasil, directamente con información de la Policía de Brasil, cómo la reinserción
es otro método que puede funcionar para desarticular algunas de las redes o por lo menos fragmentarlas. Esto, Adriana Montesislas, te va a interesar si te conectas el próximo mes. Así que el reto de desmontar, es decir, cuantitativamente el método nos permite no solamente mostrar y modelar, sino que también nos permite modelar efectos del descontrol o como dirían en el método de análisis de redes, del control y desmembramiento de estas redes. Pero los efectos en la realidad son muchísimo más, porque lo dicen los estudios de análisis de crimen organizado y de la criminología clásica de Chicago. El crimen organizado se tiene que atacar, como lo decía el ministro Cosío, por muchos ámbitos, ¿no? Desde la educación hasta el sistema bancario, el sistema financiero, el sistema de reinserción, en fin. La forma en la que el crimen organizado se ha estudiado desde el derecho nos obliga ahora a repensar el derecho común de los delitos comunes, ¿no? Entonces, yo creo que con esto podemos cerrar muy bien las intervenciones del día de hoy. La mesa ha estado espléndida, la hemos grabado y la vamos a colocar en el canal de YouTube para más seguimiento. Le agradezco muchísimo a Ana Oropesa y a Ana Cárdenas en CEMECA de la Universidad de Columbia para la organización de este evento, y también a Fernando Santillán desde la UNAM y a Héctor Zavala de UNAM Boston en la contribución que han tenido para organización de este evento. Gracias, de verdad, Harald, gracias, Rothman, gracias, José Ramón, por su tiempo, su participación, y gracias a todos ustedes por conectarse. Estamos en comunicación con ustedes en las siguientes sesiones. Muy buen día.